loco, ¿cierto? Y entonces llega el guardia de seguridad, así con cara de guardia de seguridad, y llega y abre la puerta y me dice, ¿usted qué está haciendo ahí? Yo le digo, qué pena con ustedes. Entonces me salgo y le digo, mira, lo que pasa es que me acabas de interrumpir una clase que estoy dictando en el mundo entero. Acaba de interrumpir. Qué pena, qué pena, disculpe. Es un ejemplo tonto, pero ¿qué pasa aquí? La persona que va y mira por la ventana está evaluando la conducta solo por ser conducta, ¿cierto? Más no la función que está asociada a ese comportamiento en particular. Bien, generalmente a nosotros nos llega a nuestra consulta la persona que está siendo víctima de los celos del otro, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros generalmente no trabajamos con la persona que está sufriendo, que a toda hora está pensando, ¿qué está haciendo mi pareja? ¿Con quién está? Entonces la llamo 50.000 veces, la persigo, voy, la busco en su lugar de trabajo, me le paro por ahí. Imagínense todo el costo conductual que implica esto. Diría Darwin, mire que está en desventaja evolutiva, porque usted está perdiendo tiempo importante no solamente en sobrevivir, ¿cierto? Sino en pasarla bien hace parte también de sobrevivir. Es decir, tener áreas de ajuste, tener una vida social, tener ocio, tener academia, tener su área laboral intacta, etcétera. Ah, vamos a trabajar aquí el tema de la flexibilidad psicológica, es lo que algunos mal conocemos como los psicorrígidos, ¿no? Esto en realidad aquí uno de los aspectos comunes es este tema de la capacidad de cambiar estas reglas verbales como las vamos a venir a entender desde el enfoque contextual de Stephen Hayes, ¿cierto? Específicamente desde su postulado de la conducta gobernada por reglas. Y por último, hace parte del enfoque transdiagnóstico. A nosotros no nos interesa el diagnóstico. Yo escuchaba alguna vez un docente decir, mire, traba, ser psicólogo clínico desde el psicoanálisis es una delicia porque desde el psicoanálisis existen ciento y pico de trastornos, pero uno va y revisa un DSM-4, un DSM-5 y son como 500, 600 trastornos y diagnósticos, ¿cierto? Esos análisis molares que pues en realidad a nosotros no nos interesa, más bien nos interesa es una buena operacionalización de la conducta, ¿cierto? Saber qué le está pasando a esa persona. A mí no me interesa saber, a mí no me interesa saber si la depresión es un trastorno del estado del ánimo caracterizado por... No, a mí lo que me interesa saber es por qué esta persona está sufriendo. Más allá de si eso se llama depresión o si eso se llama una distimia o si eso se llama una depresión mayor, no nos interesa, ¿cierto? Y pues naturalmente el enfoque transdiagnóstico pues es una característica de los diferentes modelos. Eh, ahora, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar en estos elementos, como los llamo aquí, estos elementos transversales a estas terapias de tercera generación? Lo primero es la aceptación. Ahora, me voy a devolver a las terapias de segunda generación. En las terapias de segunda generación, ¿qué era lo que interesaba? Suprimir el síntoma. ¿Qué era lo que interesaba? Controlar el síntoma. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, la reestructuración cognitiva de Aaron Beck, él tiene una, digamos, pues un paso dentro de su terapia que es la detección del pensamiento. Y básicamente la detección del pensamiento es detecte el pensamiento, haga metacognición desde el pensamiento, ¿cierto? En el pensamiento, ¿cierto? Entonces, piense sobre lo que usted está pensando, evalúe qué tan funcional o disfuncional, bueno, eso es más un término conductual, pero piense qué tanto dolor, qué tanto sufrimiento puede llegar a generar esa cognición y modifíquela, ¿cierto? Es decir, suprímala y cámbielo por pensamientos que enfoquen en una dirección diferente su conducta. Entonces, no siga el curso del pensamiento, ¿cierto?
no siga el curso del pensamiento. Es lo que yo llamo agarrar la pita. Agarrar la pita. ¿Qué es la pita? El lazo. Agarrar el lazo. Entonces, usted agarró el lazo. Me siento mal porque mi pareja me dejó. ¡Tan! Claro, y es que me dejó porque está con otro. ¡Tan! Eso es lo que uno debe evitar, ¿cierto? Alar la pita. Entonces, agarré la pita. Me siento mal porque mi pareja me dejó. No, espérenme porque ya empecé a pensar sobre este evento. Bien, no. Mañana, ¿qué tengo que hacer? No, mañana tengo un día muy agitado porque es el día del psicólogo, tengo 3 invitaciones, tengo aquí, tengo allá, ta, ta, ta. Y fíjense que eliminé el pensamiento, ¿cierto? Pero, pero eso en algún momento vuelve a emerger. Muy probablemente en una situación parecida, esto vuelve a emerger. Entonces, básicamente lo que nos van a venir a decir específicamente desde una de las terapias más investigadas en las terapias de tercera generación, que es precisamente la terapia de aceptación y compromiso, y es elabore esas cogniciones, ¿cierto? Elabore esas cogniciones. Trabaje sobre esas cogniciones. Es que eso es muy doloroso. Sí, pero toca elaborar esas cogniciones, ¿cierto? Y después de haber elaborado esas cogniciones, usted tiene que orientar su conducta hacia el cambio. Bien, un cambio dirigido. Como nos lo dice aquí el texto, es esta conducta que incrementa mi eficacia biológica. Bien, entonces, miren, esta tristeza es disfuncional porque yo llego a mi trabajo y no me dan ganas de hacer absolutamente nada porque estoy demasiado triste, pero yo tengo que pagar celular, tengo que pagar internet, tengo que pagar lo que saqué a cuotas, tengo que pagar el crédito, tengo que comprar esto, tengo mis hijos esto, tengo que comer, ¿sí me va a entender? Por eso les digo, si uno tuviera una maquinaria económica que le permita decir, no trabajo más y me dedico a vivir de la renta, pues hasta bien, ¿cierto? Pero fíjense que el grueso de los seres humanos no tenemos no tenemos esas condiciones. Bien, entonces es todas estas conductas que estén orientadas hacia el cambio, ¿cierto? ¿A través de qué? De la flexibilidad cognitiva, de trabajar sobre estos estilos cognitivos rígidos y que la persona, entre otras cosas, entiende que que tiene derecho a sufrir. Bien, desde el modelo cognitivista a nosotros nos hablaban de ese reflejo empático, ¿no? De parafrasea al otro, de asienta con la cabeza, o sea, pero digamos pues que aquí cuando hablamos de validación hablamos de una estrategia mucho más legítima, una estrategia mucho más original, una estrategia que le permita entender al otro que tiene derecho a sufrir. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y es que nosotros los psicólogos muchas veces somos muy atrevidos. Nosotros los psicólogos muchas veces hacemos cosas demasiado inadecuadas. Entre otras cosas, restarle valor al sufrimiento del otro. Es que me dejó mi pareja y uno por dentro, ay, vea otro bobo aquí que está sufriendo por, no, pues el primer tonto que lo dejó, pues la mujer, pues. No, miren, yo tengo derecho a sufrir, ¿cierto? Pero tengo derecho a entender por qué estoy sufriendo tanto. Tengo derecho a entender cuáles son estas características de personalidad mías que no me permiten salir a flote. Sí, hay personas a quienes les es más fácil, hay personas a quienes les cuesta más. Y adivinen qué, pues las personas que llegan a la psicología no son estas personas a quienes la tienen fácil. Mire que incluso el psicoanálisis establece que hay unos niveles de importancia del dilema, ¿no? Que unos dilemas de unos problemas de prioridad baja, de prioridad media y de prioridad alta. ¿Cuáles son estos problemas de prioridad baja? Todos aquellos problemas que el paciente, trabajando pues desde el psicoanálisis, el paciente puede solucionar con sus estrategias de afrontamiento. Ellos no lo llaman estrategias de afrontamiento, pero llamémoslo así. Estos problemas de medio que están aquí en la mitad, digamos, pues los que puedo solucionar yo, ¿cierto? Los que puedo solucionar yo, con mi yo maduro puede ser, ¿cierto? Con mi yo maduro,
y con mis redes de apoyo. Y estos problemas de alto nivel de importancia, pues naturalmente son estos problemas que yo no puedo solucionar ni solos, ni solo, ni con mis redes de apoyo. Entonces, ¿qué necesito? Ayuda profesional. Pues adivinen qué, los que llegan a psicología son precisamente los que no han podido solucionar el problema. Y una de las cosas que se encuentra Stephen Hayes es precisamente eso, que las personas básicamente cuando van al psicólogo no tienen derecho a sufrir, ¿cierto? Porque entre otras cosas lo que hace el psicólogo es caerle encima, pues, ¿cierto? Y con el codo para que le duela bastante. Entonces, fíjense que uno de los elementos centrales aquí desde esta terapia es la validación legítima de las emociones, de los sentimientos del otro. Bien, y que esa persona sepa, que esa persona entienda de dónde proviene el sufrimiento, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que sepa y entienda que tiene derecho a sufrir, ¿cierto? Porque la evolución, entre otras cosas, lo dotó de esos mecanismos. Si eso no fuese algo que debiese haber sido implantado por los genes, ¿cierto? Por la evolución en los genes, pues simplemente se hubiese eliminado. ¿Mm? Simplemente no existiría. Para llegar a la meta que son los valores. Bien, los valores, vamos a entender estos valores en términos amplios, como lo entienden, por ejemplo, los humanistas, ¿no? Que es la búsqueda del sentido. Bien, encontrar el sentido de vida, que eso es precisamente una de sus metas terapéuticas, ¿no? Encontrar el sentido de vida. ¿Cierto? El sentido de vida no, y entendido el sentido de vida no como una profesión. Fíjense que el valor no implica, bueno, yo fui de ese 98% de estudiantes que no sabía que iba a estudiar en la universidad, ¿bien? Y que no sabía que existía una cosa que se llamaba psicoanálisis, humanismo y conductismo. Yo no sabía nada de eso. Nada, nada, no sabía absolutamente nada de eso. Y yo decía, bueno, yo me metí aquí a la universidad porque la teleología de mi conducta es ser psicólogo. Y fíjense que me gradué, pero ahí no acabaron mis valores, ¿cierto? Aquí, ahora, naturalmente no estamos hablando aquí de los valores en sentido filosófico, sino de los valores en sentido de la proyección de mi vida, de mi estilo de vida, etcétera, ¿cierto? Ah, en el curso vamos a hablar de estas son las terapias de tercera generación, ¿cierto? La terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítico y funcional o analítico funcional, la terapia integral o integrativa de pareja, la terapia dialéctico conductual o dialéctica conductual, la terapia cognitiva basada en mindfulness o la terapia plena de atención plena de mindfulness y una de las terapias que también acaba de ser validada por la APA como una terapia empíricamente validada, la terapia de activación conductual. Para que nos vayamos enamorando, les voy a contar un poquito en qué consisten a grandes rasgos alguna de estas terapias. La ACT, por sus siglas en inglés, no la terapia de activación conductual, aproximaciones contextuales funcionales de esos eventos internos, es decir, estas reglas verbales, ¿cierto? Estas categorías verbales, como las llamaría Skinner, en donde yo mismo me meto. Es que eso es lo interesante del asunto, que es que a mí nadie me mete en esas categorías verbales. Piensen nada más ustedes, yo creo que alguien que haya atendido alguna vez algún paciente en psicología, yo creo que le ha llegado un caso como estos y es, mire, yo me siento feo. O una chica decir, mire, yo me siento fea. Nadie la ha metido en esa categoría.